Que para mí era súper importante elegir bien unos buenos compañeros de viaje, porque, y de hecho un poco en mi cabeza era como, es más importante con quién que el qué quiero hacer, ¿no? Por otro lado, todo el tema del exit que había tenido, que había cambiado mi situación financiera, en el fondo el dinero es útil en sí, no por sí mismo, sino porque es un medio para un fin, y el fin en sí mismo es que te da la libertad de poder elegir ¿a qué quieres dedicar tu tiempo? La definición de suficiente es algo que todo el mundo tiene que hacer, que cada uno tiene su propia respuesta y que va evolucionando, y que creo que es importante que de alguna manera pues todos podamos hacer ese ejercicio de ponerlo por escrito y no nos mintamos a nosotros mismos, ¿no? O no nos dejemos engañar por lo que te digan otras personas y otras cosas, y bueno, y en el fondo que ser fiel a ti mismo y a tu entorno. Pero es verdad que tradicionalmente lo que se espera es que si te va bien en una, que montes otra que te vaya todavía más bien, entendiendo como bien las dimensiones de tamaño, ¿no? Las dimensiones de grande, de hacerlo grande y demás, ¿no? Y yo en ese sentido era como, ya, pero es que he sido consciente de lo que cuesta y el precio que hay que pagar para ese determinados tamaños, y quizás no me sentía del todo cómodo en esta segunda etapa, ¿no? Y bueno, pues ha sido difícil, o es difícil, de alguna manera, ir un poco contracorriente y decir, no, es que la siguiente etapa para mí no la voy a definir porque si voy a construir un unicornio o no, sino por si realmente me siento alineado con el significado. Hoy tengo el placer de conversar con Javier Andrés, emprendedor e inversor con una trayectoria importante en el ecosistema de startups tecnológicas en España. Tras sus primeros años en consultoría, Javier decidió apostar por su propio camino. En 2009 fundó Tiquetea, una plataforma online de venta de entradas y gestión de eventos. La lideró durante casi una década, atravesando todos los retos del emprendedor hasta su venta a Eventbrite en 2018. Un éxito enorme y también un punto de inflexión personal. A partir de ahí comenzó una nueva etapa de inversor y empresario. Se metió en el mundo de la inteligencia artificial con Lucía, un asistente personal de IA, y junto con su mujer lanzó Lumière, un proyecto inmobiliario centrado en rehabilitación de viviendas de lujo. En esta conversación hablamos de la montaña rusa del emprendedor, de la ambición y sus peajes, de libertad y propósito, y de cuánto es suficiente. Bienvenidos. Esta es la historia de Javier. Second Half. Conversaciones auténticas con líderes y profesionales destacados que se atreven a mirar hacia adentro. Creado por Horacio Hurtado y Miguel Gaulan. Javier, bienvenido a Second Half. Muchas gracias, Horacio. Todo un placer y un honor poder estar aquí. Pues la verdad que bueno, es un gran gusto tenerte, porque yo he sido testigo cercano de tu trayectoria, ¿no? Nos conocimos allá por los inicios de tu carrera, ¿no? En Kearney, y en tus primeros años en consultoría. Eso es. Y desde entonces yo creo que conectamos bien y me compartiste ese afán emprendedor. Y bueno, fui testigo cuando decidiste dejarlo todo y montar absolutamente de cero, con una hoja en blanco, Tiquetea, ¿no? Siguiendo, recuerdo, el modelo de negocio de Eventbrite en Estados Unidos. Eso es. A quien luego, después de aproximadamente 10 años y muchísimo trabajo, y yo fui testigo de los grandes desafíos y sufrimientos que tiene el camino emprendedor, de conseguir rondas de financiación que no sabes si lo vas a conseguir, de desafíos de equipo, de todo tipo, y unos sacrificios tremendos. Casi 10 años después cierras el loop y vendes la empresa a Eventbrite, que es el que te la había inspirado, ¿no? Un poco una historia de estas de libro. Y me gustaría empezar viendo de dónde viene ese afán, esa ansia, esa ambición emprendedora. Vale. Qué bueno, pues encantado de participar y un placer poder estar aquí contigo, que como bien dices has sido testigo en momentos clave y en algunos casos incluso me has empujado un poquito a tomar determinadas decisiones, así que un placer poder compartir un poco mi historia contigo. Pues quizás por empezar y contar un poco de dónde vengo, yo vengo de Logroño, o sea, nazco en una familia de clase media, normal, en Logroño, voy a Escolapios, pues en una educación con mi hermana y mis padres en casa, viviendo donde es verdad que desde el principio tuve como un enfoque un poco distinto en casa, porque mi padre tenía una pequeña empresa industrial, pequeñita, que había heredado de mi abuelo, pero era un empresario
a pesar de su voluntad, que de alguna manera su padre, mi abuelo, había montado la empresa y en aquella época pues le tocaba heredar, y a pesar de que él era algo que no le gustaba, pues le tocó heredarla y ejecutarla. Y desde el principio, desde muy pequeño, pues viví lo que era tener una empresa, pero también viví lo que era no estar contento con ese tipo de empresa, y desde el principio me acuerdo que mi padre me decía, es como, no, de esto no vas a trabajar, tú te tendrás que buscar la vida por ti mismo, ¿no? Y por otro lado tenía a mi madre, que es enfermera, funcionaria, y bueno, con una mentalidad muy probablemente activa y con ganas de hacer cosas, y también ella en su momento emprendedora, pero domesticada por los tropecientos años que se dedicó a ser funcionaria, ¿no? Entonces tuve como, bueno, pues los dos ejemplos en casa que me inspiraron para bien o para mal, ¿no? Bueno, yo pues eso, nazco y me crío en Logroño, en Escolapios, en una clase normal, de gente normal, con amigos que todavía siguen siendo hoy mis grandes amigos, y tengo una vida normal hasta que por allá de los 15, 16 años, por decirlo así, mi padre me anima, porque habíamos tenido un vecino que lo habían mandado a hacer el tercero de BUP, lo que sería hoy primero de bachiller, a Estados Unidos, ¿no? Y esto es hablando cuando yo tenía 15 años, en el año 95, ¿no? Y claro, pues desde una ciudad pequeñita de Logroño, que te mandaran un año a estudiar a una familia, no sabes muy bien dónde, a Estados Unidos, pues era toda una aventura, ¿no? Porque estamos hablando prácticamente de cuando todavía no existía Internet, pero no era masivo, la gente no conocía Internet, ¿no? Y bueno, pues yo tuve ciertas dudas. De hecho, mis padres pensaron en mandar a mi hermana, pero bueno, pues por aquello de que era chica y tal, no lo tuvieron de tomar claro. Y cuando me tocó a mí, hermano, el pequeño y chico, me dijeron, sí, tú sí te vas, fuera, ¿no? Nueva opción. Y me acuerdo que, a ver, sí que me dieron un poco la opción a elegir, yo tenía dudas, pero bueno, tenía dudas y mi padre claramente me empujó, ¿no? Y vístolo ahora en perspectiva, gracias que lo hizo, porque sí que marcó mucho mi carácter. Pues con 15 años al final estás justamente en ese momento clave donde te marca un poco la personalidad. Y bueno, pues terminé con 15 añitos yendo a un pequeño pueblo de Indiana, a un pequeño instituto en mitad de la nada. Y para los que no conozcan Estados Unidos, Indiana es como el sitio, una parte central en Estados Unidos donde nunca pasa nada. Y yo siempre digo, es como si me hubieran mandado pues, a un pueblecito de Soria o de Burgos a estudiar ahí, ¿no? Porque tú desde aquí pues tienes la idea siempre de, pues yo qué sé, de Nueva York o Los Ángeles, y la realidad es que de repente con 16 años o con 15 años creo que tenía cuando me mandaron, me vi en un pueblecito pequeño donde no había más motivación que jugar a baloncesto e ir a los centros comerciales, por decirlo así, de pequeño, ¿no? Pero eso que mi padre lo hizo principalmente para ayudarme en la parte del inglés y poder de alguna manera asegurarse que no tuviera la frustración que le tocó a él a ir cuando viajó, pues obviamente aprendí inglés, pero aprendí mucho más que inglés, ¿no? Aprendí al final bueno, pues una nueva cultura, una nueva forma de mirar las cosas y y además tuve la suerte de caer en una familia, bueno, pues donde la parte de emprendimiento, por decirlo así, estaba bastante inculcada dentro del ADN, ¿no? Lo que era mi padre adoptivo, de ahí por decirlo así, era el gestor de un pequeño gimnasio, tenía su cuñado también tenía como su pequeña empresita que gestionaba desde el garaje de su casa, y bueno, pues tuve ahí como un impacto muy directo a una cultura diferente a lo que puede ser la española, donde sí que realmente se pone mucho en valor el self-made man, que llaman, ¿no? El hombre hecho a sí mismo, ¿no? Y no solo desde los padres, sino de mis propios compañeros. Me acuerdo que también ahí pues hay una cultura muy de que desde muy pequeño te tienes que buscar tus propios trabajos y tus propios dineros, ¿no? Y entonces yo me acuerdo cuando estaba terminando el año, todo el mundo me decía, bueno, ¿qué vas a hacer para el summer job, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser tu trabajo de verano? Porque todo el mundo espera que tuvieras tu trabajo de verano, ¿no? Mientras que en España, cuando tienes 15 años, pues las motivaciones mías eran, pues, ¿qué voy a hacer en verano con mis amigos, ¿no? Si me voy a ir de fiesta a Salou o me voy a ir a Tarragona o qué es lo que voy a hacer, ¿no? Y bueno, pues quieras que no, ahora mirándolo en perspectiva, como esas pequeñas cositas sí que marcaron un poco mi carácter y me abrieron a una nueva forma de ver la cultura, a una cultura pues, americana muy pro-business, muy de intentar hacerlo por ti mismo, que luego creo que despertó ese interés para poder crear la empresa, ¿no? Y entonces tú eres una persona normal, ¿Sí? de una familia de clase media, de un pueblo de Logroño, que empieza su carrera en consultoría, en buenas consultoras, ¿no? KPMG, en Kern y luego BBDO Consulting. Pero relativamente rápido en tu carrera decides emprender, montar esto de cero. Y bueno, siempre hablar de éxito, y dicen que el éxito y el fracaso son dos grandes impostores, ¿no? Pero tuviste lo que tradicionalmente se llama éxito, que es lo que de alguna manera todo el emprendedor quiere, que es montar su empresa, e idealmente venderla en un tiempo razonable y pasar a mejor vida, ¿no? Esa es la aspiración, ¿no? La vendo y todo ese sacrificio
y ese riesgo que tomé, que podría haberme llevado a la bancarrota, bueno, pues si te sale bien, que sale en una proporción pequeña de los casos, realmente tienes una recompensa por ello, ¿no? Y eso es lo que pasó con Tiquetea. Al cabo de un poco menos de 10 años, consigues, como digo, ¿no? Después de muchísimo trabajo y sacrificio, cerrar el loop y venderla. Y empieza otra etapa de tu vida, ¿no? Mi sospecha es que el Second Half no es un evento, pero hay como una serie de eventos que te van metiendo a poco en entornos nuevos de tu vida, ¿no? Y claro que claramente ahí empieza una nueva etapa de tu vida. Cuéntame cómo fue esa etapa y cómo fue esa transición a una nueva vida distinta. Justo. Exacto, yo creo que lo has dicho muy bien, es una cuestión de etapas, ¿no? Entonces, como tú bien has dicho, mi primera etapa, fue una etapa de consultoría que, bueno, pues yo estudié Administración de Empresas aquí en Madrid, en ICADE, y en aquel momento, pues en la universidad era básicamente, si te gustaban mucho las finanzas, ibas a banca de inversión, y si no, pues te metías en consultoría o en auditoría, ¿no? Y era un poco como la carrera proyectada que teníamos la mayoría de mis compañeros, ¿no? Entonces, consultoría, para mí, yo siempre lo digo, estuve 7 años, justo, y fue donde coincidí contigo, y siempre lo digo que fue una maravillosa escuela y me permitió aprender con los mejores y de los mejores y me quitó mucho miedo quizás a enfrentarme a nuevos proyectos y aprender de muchas industrias y de muchas problemáticas, pero llegó un momento donde tenía ese escozor del emprendedor que llaman, o ese picor dentro que me apetecía demostrarme que era capaz de pasar simplemente de pensar y pintar PowerPoints bonitos a ejecutar por mí mismo y a ser capaz de demostrarme por mí mismo que era capaz de hacerlo, ¿no? Y en mi cabeza me acuerdo que había una anécdota personal de cuando era niño, de que, claro, antes os he hablado de mis abuelos. Mi abuelo nació en el año 1912, le tocó justamente en la guerra civil, le tocó pues, ser un soldado del bando nacional porque él nació en Burgos y en aquel momento, depende de dónde nacías, pues te tocaba un bando u otro, con la mala suerte de que su hermano, como en su pueblo pequeño de Burgos no había trabajo, había emigrado a Barcelona, y en Barcelona pues era el bando republicano, ¿no? Entonces, en la guerra civil les tocó luchar, luego después de la guerra se juntaron y se dieron cuenta que habían coincidido en la misma batalla del Ebro incluso, bueno, típicas historias personales de familiares de aquella época, pero con la mala fortuna de que este tío abuelo mío del bando republicano, al terminar la guerra, pues le tocó emigrar y huir, vivió en Francia, como muchos de los exiliados de la guerra civil, y de ahí, de la mala vida que tuvieron en Francia, porque siempre contaba que lo pasó casi peor en Francia que en España, terminó emigrando a Venezuela. Y en Venezuela, cuando llegó, pues encontró un país donde estaba todo por hacer, y bueno, pues él de alguna manera tuvo la fortuna de montar la primera fábrica de pinzas de colgar ropa, y bueno, pues creo que patentó las pinzas de colgar ropa, y a partir de ahí, durante X años, todas las pinzas que entraban a Venezuela, pues le daban unos royalties a él, etc. Total, que este señor se convirtió pues consiguió una gran fortuna, y cuando ya al final de su vida volvió a España, y yo me acuerdo de conocerlo de niño con mi abuelo y ir a su casa de Mallorca, a su mansión en Mallorca, y montarme en su barco de Mallorca, y me acuerdo de estar como wow, ¿no? Este señor ha creado, o sea, como tener un referente de decir, fíjate qué suerte, porque llegó a un sitio donde estaba todo por hacer y creó algo, que patentó algo que ya existía en otro sitio, pero aquí no, y tuvo esa gran fortuna, ¿no? Entonces me acuerdo que esa historia como de alguna manera caló en mí. Y cuando yo luego buscaba o pensaba, oye, quiero demostrarme a mí mismo si soy capaz de hacer algo o no, ¿dónde está ese Venezuela de mi época, ¿no? ¿Dónde está ese sitio donde está todo por hacer? Y claramente era Internet, ¿no? Y entonces ahí dije, bueno, pues esta es mi oportunidad, voy a identificar oportunidades de negocio que estén funcionando en Estados Unidos, que es un mercado mucho más maduro que nosotros, para ver si soy capaz de tropicalizarlo y traerlo y adaptarlo al mercado español, ¿no? Y bueno, ya es un poco donde surge la idea de Tiquetea, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, pues, como tú bien has dicho, lo monto desde cero, yo solo, con un PowerPoint, que es lo que sabía hacer en aquel momento, con la gran suerte de que, bueno, pues tirando de amigos, conocidos y demás, consigo la primera ronda de financiación para poder intentarlo, y bueno, pues más porque me tocó en el año correcto, estuve en el momento adecuado, y creo que las ideas fundamentales en sí tenían sentido, pues fue una historia de éxito, porque pues fui capaz de montarlo de nada hasta llegar a facturar pues más de 100 millones de euros al año y venderlo a mi principal competidor en Estados Unidos, y luego vivir la salida a bolsa, comprar empresas por el camino, intentar internacionalizarlo y fracasar también en mi caso por el camino. Entonces, bueno, como que tuve todo en la película, y efectivamente la venta se hizo a los 8 años, pero luego me quedé 2 años más con ellos para hacer toda la integración de
de Eventbrite, y ya por finales del año 2019, que es cuando terminó de salir, es como, oye, fue justamente cuando se cumplió el 10º aniversario de la constitución de la compañía, y fue como, oye, pues este capítulo se ha acabado, ¿no? O sea, mi sensación por dentro era como, ya está, me he demostrado a mí mismo que soy capaz de montar algo desde cero, de escalarlo. He sufrido muchísimo por el camino, porque al final pues es una historia de éxito, pero donde soy muy consciente de que estuve a punto de morir en muchas ocasiones, y de hecho creo que fueron como 6 meses después de salir de la compañía, ocurre el COVID, y obviamente pues la compañía se hubiera llevado a la compañía por delante, porque nosotros nos dedicábamos a la venta de entradas de espectáculos en directo, y eso fue un sector que durante 2 años quedó arrasado, ¿no? Entonces tuve pues la suerte de estar en el sitio adecuado, en el lugar adecuado, de sí, también trabajar duro, obviamente, y estar ahí, pero también durante esos 10 años vi muchos otros emprendedores, compañeros y amigos más brillantes que yo, que trabajaban más horas que yo, y que simplemente pues, que no estuvieron en el lugar adecuado, pues no tuvieron la fortuna de vender, ¿no? O de que les fuera bien, ¿no? Entonces eso también me ayudó a tener como una cura de humildad, de decir, oye, qué bien, gracias a Dios, y de hecho hoy todavía, que ya va a hacer pues 7 años de 8 años de la venta, yo creo que casi, si no todos los días, casi todos los días hay algún momento de mi vida de, gracias a Dios que pasó esto y que lo pude vender, ¿no? Porque obviamente a partir de ahí marcó un hito y un antes y un después, porque desde el punto de vista pues ya financiero, por decirlo así, pues quedaba resuelto un problema importante que era la parte financiera, ¿no? Entonces ya es ahí, a partir de ese momento, donde pues de alguna manera me empiezo a plantear otra serie de preguntas que quizás antes no las hice, ¿no? Entonces ahí vendes Tiquetea. Uh-huh. Claramente haces o sea, cambia radicalmente tu situación financiera, económica, y cómo te planteas esa nueva etapa, ¿no? Porque muchas veces el que emprende dice, oye, mira, ojalá yo pueda conseguir el éxito, sea a través de la venta o el medio que sea, para pasar a mejor vida, ¿no? Sí. Pero ese pasar a mejor vida se puede traducir de maneras muy distintas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo abordaste tú esa nueva etapa y qué decidiste hacer y qué decidiste no hacer? Justo. Pues mira, una de las cosas que más me alegro de haber hecho, cuando estaba ya en ese momento de salida, donde todavía no había salido, pero estaba justamente pensando en el momento de salida, claro, yo llevaba 10 años montando una empresa, entonces lo que sabía hacer era eso, ¿no? Entonces mi inercia natural era, voy a montar otra cosa. Con todo lo que he aprendido, con los recursos que tengo, lo que he conocido, pues voy a montar otra empresa, ¿no? Pero antes de hacerlo, pues yo creo que alguien me recomendó, bien hecho, poder hablar con otros emprendedores que habían pasado mi mismo camino, que habían vendido su empresa de manera exitosa, pero que me llevaban 2, 3, 4 años de ventaja, ¿no? Y un poco poder hablar con ellos. Y la verdad que tuve la fortuna de poder sentarme con 6, 7 emprendedores que habían vendido, habían tenido mucho éxito, y pues ya había pasado como 3, 4 años, y algunos de ellos pues habían montado un fondo de inversión, otros habían montado otra segunda startup, otros se habían retirado y no habían hecho nada, etcétera, ¿no? Pero entonces cada uno de alguna manera me compartía su experiencia, pero lo que todos tenían en común era un consejo muy concreto, que era no corras, ¿no? Es como, tómate tu tiempo, no te metas en lo primero que surja, tómate tu tiempo, dedícate, realmente tienes la fortuna o la suerte de poder tener la libertad para poder decidir cuál va a ser tu siguiente capítulo, ¿no? Tu siguiente etapa. Entonces no te metas en lo primero que surja, porque es la tentación más directa que todos tenemos. Cuando estamos metidos en el hoyo, pues te llegan ideas, te llegan propuestas, te llegan iniciativas, y además incluso la gente espera, ¿no? De hecho, cuando yo anuncié, me acuerdo que me iba, todo el mundo me decía, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cuál es la siguiente, no? Los inversores te llaman y te dicen, claro, como les ha ido bien, han ganado dinero contigo, pues te llaman y te dicen, oye, avísame para la siguiente, enseguida te pongo, tal, ¿no? Entonces, mi inercia natural, de alguna manera, era... y luego, hablando con ellos, básicamente el emprendedor típico exitoso tiene como un track natural 2 opciones. Después, suelen ser 3, ¿no? Pero la mayoría coge 2, una de las 2, que es o monta un fondo y se mete, o se une a un fondo ya montado para poder invertir de alguna manera en emprendedores, pues un poco con su experiencia operativa, ¿no? O la segunda es montar otra segunda startup, ¿no? Entonces yo tenía claro que la parte de inversor no era algo que a mí me atrajese, porque yo soy más doer y soy más de hacer cosas y de crear cosas. Entonces para mí era, bueno, pues voy a crear otra cosa, ¿no? Y como sé de tecnología, pues voy a crear algo que tenga que ver con la parte de la tecnología, ¿no? Pero, como dije, yo salí, esto fue como a finales del 2019, entonces no me quería meter en lo primero que surgiera, y un poco tuve la fortuna, entre comillas, que dije, bueno, me voy a tomar el año 2020 como para poder viajar, tomarme como un año de especie de sabático, poder igual colaborar con alguna startup amiga, conocido, pues hacerles un proyecto de consultoría. Voy a comprar tiempo, ¿no? Voy a comprar tiempo para poder decidir cuál es el siguiente proyecto
proyecto que quiero hacer, ¿no? Y me acuerdo que yo inicio el año 2020 haciendo un viaje por Japón y iba a ir a China, y la parte del viaje de China me la cancelan porque justo en aquel momento es el inicio del brote del COVID, y obviamente pues todos mis planes de ese año se van al garete cuando vuelvo a España y nos encierran y básicamente nos obligan por todo el tema de la pandemia, ¿no? Pero ahora mirándolo en perspectiva, esa etapa me ayudó, me forzó a parar y a realmente replantearme y decir, oye, de mi etapa de etiqueteo de esos 10 años, ¿qué es lo que realmente he disfrutado? ¿Y cuál es el momento que he disfrutado? ¿Y qué es lo que no me ha gustado tanto, ¿no? Y ese ejercicio de reflexión interna, donde de repente ya el proyecto al que vas a lanzar no tiene que estar tan definido por, oye, esto es un proyecto donde puedo ganar mucho dinero o no, sino qué es lo que realmente me apetece, porque tengo, gracias a Dios, la libertad de poder elegir el tipo de proyecto, pues fue lo que me hizo replantearme mucha serie de las cosas, ¿no? Y en ese ejercicio de autorreflexión, por decirlo así, o de autoconocimiento, pues me permitió identificar y en mi caso darme cuenta de que la etapa que realmente había disfrutado eran las etapas iniciales, pero que a partir de un momento de la compañía, cuando coge una serie de complejidades, pues las cosas se vuelven ya mucho más complejas, tienes que meter mucho más procesos, la compañía tiene que evolucionar, y yo era consciente de que esa etapa no la había disfrutado tanto y además que tampoco probablemente era la mejor persona para poder liderar esa etapa, ¿no? Y cuando miraba en el pasado, lo que me daba cuenta de lo que realmente había disfrutado era ver que durante la etapa de etiqueteo me crucé con determinadas personas profesionales de las cuales aprendí mucho y de las cuales me gustó mucho trabajar con ellas, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que hice fue pues pensar y decir, oye, ¿cuál es mi checklist, mi carta ideal de los Reyes Magos para la próxima etapa, ¿no? Entonces tenía claro que para mí era súper importante elegir bien unos buenos compañeros de viaje, porque, y de hecho un poco en mi cabeza era como, es más importante con quién que el qué quiero hacer, ¿no? Por otro lado, todo el tema del exit que había tenido, que había cambiado mi situación financiera, en el fondo el dinero es útil en sí, no por sí mismo, sino porque es un medio para un fin, y el fin en sí mismo es que te da la libertad de poder elegir a qué quieres dedicar tu tiempo, con quién quieres estar y si quieres dedicar a hacer una serie de tareas o no. Entonces era como, oye, quiero ser muy celoso de mi libertad y quiero velar mucho por qué cosas me quitan libertad, ¿vale? Y igual, pues tener un inversor, pues es algo que en el fondo te está quitando grados de libertad porque pasas a tener una especie de jefe que te dice qué es lo que tienes que hacer, ¿vale? Y luego para mí había otra parte muy importante que era cuáles son mis valores internos y qué tipo de proyecto quiero hacer que de alguna manera refleje esos valores, ¿no? Y refleje esos valores a nivel también de estilo de vida, ¿no? Porque tradicionalmente cuando yo en la etapa inicial lo que quería era, buscaba proyectos que fueran rentables, que tuvieran recorrido, que tuvieran potencial, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no pensaba tanto en qué estilo de vida implica liderar ese proyecto, ¿no? Cuando quizás en esa segunda etapa fui mucho más consciente de decir, oye, esto es al revés. Tengo claro cuál es el estilo de vida que quiero proteger y que quiero llevar, porque durante mi última etapa cuando ya fuimos parte de Eventbrite, pues me tocó viajar muchísimo, estaba todo el día en un avión, que si San Francisco, Londres, Ámsterdam, viajando, y eso tiene un coste personal de dejar de ver a tus niños pequeños, de dejar de estar en casa, etcétera, y era como, esa parte no quiero volver a tenerla, ya la he vivido, no me gusta, quiero proteger un estilo de vida que me permita, de alguna manera, estar mucho más presente, ¿no? En mi casa, pero tampoco quiero estar mirando al techo, porque también sabía que era algo que no me motivaba, ¿no? Entonces, un poco con esos ingredientes dije, pues voy a buscar cuál es el proyecto que de alguna manera encaje en proteger el estilo de vida que quiero tener, en mantener la libertad que quiero hacer y en poder trabajar de la mano de gente con la cual pues me sienta a gusto, me sienta inspirada y comulgue o esté alineada en una serie de valores que sean conmigo, ¿no? Y donde quizás ese primer proyecto donde era todo pues crece, tamaño, velocidad, rondas y todo el estrés que eso conlleva, pues era algo del cual de alguna manera ya lo había vivido y no quería volver a vivir, ¿no? Y quería otro tipo, y creo que se puede emprender de otra manera, ¿no? Y es ahí un poco quizás donde empiezo mi segunda etapa emprendedora, que es ahora pues con Lumière, con Diago Home, y ayudando y colaborando a lanzar otros tipos de proyectos, pero sí que ya de alguna manera en una posición más de no de liderazgo, sino de acompañante, ¿no? Que ha sido el caso, por ejemplo, de Lucía, que es un proyecto en el que que ayudé a lanzar a Álvaro y a Carlos, que eran los otros dos cofundadores, en el año 2023, que es un proyecto de inteligencia artificial, porque viene del mundo que yo siempre digo, la cabra tira al monte, y a mí la tecnología me tira mucho. Y pues en aquel momento pues me ofrecieron la posibilidad de echar una mano a lanzar ese proyecto, y es un proyecto que me enamoró desde el principio, sobre todo por los fundadores, y pues tuve ahí un rol relativamente activo durante el primer año para ayudarles a lanzar y demás, ¿no? Pero también siendo muy consciente y muy claro desde el principio que era un proyecto en el cual yo no iba a liderar, porque no me sentía que fuera la persona correcta para la exigencia que tiene un tipo de proyecto de ese estilo, ¿no?
Has dicho varias cosas que me gustaría tirar de esos hilos, ¿no? Vale. Una cosa muy, muy potente que me parece que dijiste es que decidiste proteger, usaste la palabra proteger, Vale. tu estilo de vida y cuidar o mantener, preservar esa libertad que te habías ganado, ¿no? Sí. Esto que puede sonar fácil y obvio, me consta que no es nada fácil ni nada obvio, ¿no? No. Porque, como tú dices, la cabra tira al monte, al final estabas y estás rodeado de emprendedores que crean grandes empresas, que siguen creando empresas. Al final uno inevitablemente se compara con su grupo de referencia y no debe ser fácil tomar la decisión de honrar esos principios cuando al mismo tiempo puede significar que estás sacrificando posibilidades de más éxito, ¿no? Justo. Más éxito en el sentido convencional o tradicional o social de la palabra, ¿no? Eso es. Sí, tal cual. Y esa tentación no es que estuvo ahí, es que sigue estando ahí, ¿no? Porque al final, como tú bien dices, o sea, la gente de la que te rodeas te influye, ¿no? Para bien o para mal. Y tengo la gran suerte y la gran fortuna de poder pertenecer a una comunidad de emprendedores que todavía sigue vigente y que me encanta estar con ellos porque te revitalizan y bueno, pues te hacen pensar muchas veces en cómo son los emprendedores, ¿no? En cambiar las cosas, en hacer las cosas mejor y demás, ¿no? Pero es verdad que tradicionalmente lo que se espera es que si te va bien en una, que montes otra que te vaya todavía más bien, entendiendo como bien las dimensiones de tamaño, ¿no? Las dimensiones de grande, de hacerlo grande y demás, ¿no? Y yo en ese sentido era como, ya, pero es que he sido consciente de lo que cuesta y el precio que hay que pagar para esos determinados tamaños y quizás no me sentía del todo cómodo en esta segunda etapa, ¿no? Y bueno, pues ha sido difícil, o es difícil, de alguna manera, ir un poco contracorriente y decir, no, es que la siguiente etapa para mí no la voy a definir porque si voy a construir un unicornio o no, sino por si realmente me siento alineado con el significado, ¿no? Entonces, volviendo un poco al principio de la charla donde hablaba de la cultura americana, yo creo que la cultura americana de hacer negocios es muy de crece, 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 cantidad, ¿no? Y voy a hacer algo gigante, ¿no? Mientras que tradicionalmente la cultura europea y probablemente la española va más de calidad. Oye, esto no es tanto de tamaño, sino de voy a hacer las cosas, voy a ser muy experto, ¿no? Y voy a hacer las cosas bien. Y yo quizás ahora en mi etapa personal, que es la mía, no tiene por qué ser la de otros emprendedores, pero me siento mucho más cómodo conmigo mismo creando una empresa de la cual me sienta orgulloso del producto que estoy haciendo, que quizás no sea tan grande, pero sí que tenga un producto del cual me siento orgulloso, ¿no? Entonces, de alguna manera, hice un clic donde dije, es que para mí prefiero cambiar cantidad por calidad, ¿no? Y prefiero buscar una empresa que quizás no sea tan relevante hacia afuera, pero sí que sea relevante desde dentro, ¿no? Porque creamos un producto del cual nos sintamos orgullosos, porque creamos un entorno de equipo del cual todas las personas del equipo se sienten a gusto de estar trabajando. Y eso quizás en mi entorno es algo pues que no es lo convencional, porque la gente lo que espera es que sea grande y que tenga tamaño, y que en muchos casos pues tengo yo mismo el que me pregunto y me digo, bueno, esto te lo dices a ti mismo porque no has tenido quizás la valentía o el arrojo o el talento para poder crear un unicornio, ¿no? Sí. Y es algo que está ahí y que yo mismo muchas veces y que yo mucho mismo soy el que de alguna manera no sé si me autosaboteo, ¿no? Pero por lo menos me cuestiono a mí mismo, ¿no? De realmente esto es lo que quieres hacer, ¿no? Por eso también que creo que esto es un camino, ¿no? Y ese camino va cambiando. Yo siempre lo pienso muchas veces como que estamos escribiendo la novela de nuestra vida y la novela de nuestra vida tiene un principio y tiene un fin, pero tiene muchos capítulos entre medios. Y hay capítulos más aventureros y más atrevidos y hay capítulos quizás más tranquilos o más atrevidos, pero que al final hay una historia y un hilo conductor, ¿no? Y yo quizás en el capítulo en el que estoy ahora de mi novela, pues creo que si me escucho y me miro hacia adentro, creo que esto resuena mucho más dentro de mí que quizás la etapa anterior donde estaba mucho más pensando en el crecimiento hacia afuera y todo ese tipo de cosas, ¿no? También en este camino, por ayudarlo, me ayudaron mucho conversaciones con otros emprendedores, me ayudó mucho a leer determinados libros que tú me has recomendado varios, ¿no? Hay un libro que siempre me encanta cuando la gente vende y que recomiendo, que es el de La Segunda Montaña, que justamente habla de lleno de todo este proceso. También hay otro libro que quizás que recomiendo y que me influyó mucho, que es el libro de Enough, se llama Suficiente, que lo escribió creo que es John Bogle, que es el fundador de los fondos, el inventor de los fondos indexados de la gestora Vanguard, y que me ayudó también mucho a reflexionar sobre realmente cuánto es suficiente, ¿no? No solo desde un punto de vista financiero, sino también desde un punto de vista filosófico, ¿no? Y cultural, ¿no? Y también ese tipo de
de lecturas y de conversaciones como que han ido calando dentro de mí para, bueno, y que son los que me ayudan a decir, no, Javier, esto es lo que tienes que estar haciendo ahora y estás en el y este es tu momento, ¿no? Y este es las cosas que considero que tienen más sentido con tu coherencia interna. Hay un filósofo contemporáneo, que es Alain de Botton, que tiene un libro que se llama Ansiedad por el estatus. ¿Vale? Y él tiene una frase que me encanta, dice, pocos éxitos son más insoportables que aquellos de tus amigos y familiares cercanos, ¿no? Sí. Claro, uno no se compara, ¿no? Dices, oye, si Elon Musk ganó no sé cuántos billones más este año, no sé si es relevante, ¿no? Pero tu grupo de referencia Sí. es el que marca, ¿no? Y Justo. que tú que estás rodeado de emprendedores, muchos de ellos exitosos, comentábamos, ¿no? O sea, es claro, al final el éxito nunca es suficiente, ¿no? Y cuando has tenido un éxito como el tuyo, claro, si la barra la pones en que para ser realmente exitoso de verdad, lo que tienes que hacer es crear un unicornio, o sea, una empresa que tiene una evaluación de $1.000 millones, pues igual no ha sido exitoso, ¿no? Igual Claro. tu éxito se convierte en un fracaso con esa escala de referencia, ¿no? Y que todos tenemos esa inercia, ¿no? Esa inercia a mirar la referencia y el vaso medio vacío. Me parece muy difícil y muy valioso el tener una idea de cuánto es suficiente. Justo, pero es que yo creo que esa es la pregunta clave, ¿no? ¿Cuánto es suficiente? Y el tema es que la respuesta a esa pregunta para mí probablemente sea diferente que la tuya y probablemente sea diferente que las personas que nos están escuchando. Pero creo que lo relevante es que todos nos hagamos esa pregunta, ¿no? ¿Cuánto es suficiente, ¿no? Y a muchos yo creo que nos cuesta... o sea, para muchos yo creo que la respuesta de fondo de verdad es nunca, ¿no? Yeah. O sea, nada es suficiente, ¿no? Y Yeah. creo que ese es el problema, ¿no? Justo. Pero es un poco lo que te dicen cuando, en estas lecturas, estas conversaciones que he tenido, un poco lo que te dicen, oye, enough is a moving target, ¿no? O sea, lo que te dicen, oye, esto, lo que hoy es suficiente para ti probablemente no sea suficiente dentro de X años, pero por eso es muy importante que cuando tú hagas ese ejercicio de autorreflexión, que lo escribas, ¿no? Que lo pongas por escrito. Y yo tuve la suerte de ponerlo por escrito antes de la venta de Etiquetea, antes incluso de todo, decir, oye, realmente para mí, ¿cómo definiría un éxito financiero, ¿no? Y qué es lo que es que es algo un evento que te cambie la vida, ¿no? Y bueno, lo hice y tuve la suerte de ponerlo por escrito y luego tuve la suerte de que cuando vendí, la cantidad por la que vendí no era ni un unicornio ni mucho menos, pero era mucho más de lo que había hecho antes de vender y haber puesto que para mí era suficiente, ¿no? Entonces, con lo cual yo sabía que para mí en esa definición ya tenía suficiente, ¿no? Luego sí, podemos todos aspirar a tener más cosas y demás, pero en el fondo es esa carrera de la rata en la cual nos empujan a meternos y yo de alguna manera intento todavía, porque esto es algo constante, de intentar proteger y no jugar ese juego del estatus, sino decir, oye, ya está, suficiente para mí es esta serie de cosas y a día de hoy considero que a nivel financiero, pues de alguna manera lo tengo cubierto, ¿no? Con lo cual, pero es una batalla que tiene que como te digo, la definición de suficiente es algo que todo el mundo tiene que hacer, que cada uno tiene su propia respuesta y que va evolucionando y que creo que es importante que de alguna manera pues todos podamos hacer ese ejercicio de ponerlo por escrito y no nos mintamos a nosotros mismos, ¿no? O no nos dejemos engañar por lo que te digan otras personas y otras cosas y bueno, y en el fondo que ser fiel a ti mismo y a tu entorno, ¿no? Y otra vez a mí me ayudó mucho pues mis orígenes. A mí me encanta volver a Logroño, estar con mis amigos, estar con mi familia. Ahí nadie me pregunta de trabajo, nadie me pregunta, le da igual los éxitos que hayan podido tener. Lo que se preocupan es de Javier, del chaval que le gustaba jugar al baloncesto, le gustaba ir con sus amigos, le gustaba hacer esas cosas, ¿no? Y eso para mí es como una manera de tocar base y tocar el suelo y darme cuenta de realmente de quién soy y qué es lo que me hace feliz, ¿no? Y esto que dicen que al final en la vida todo tiene un precio, pero lo más importante en la vida normalmente no es que sea gratis, pero te lo tienes que ganar, ¿no? De alguna manera. El amor, la amistad, el cariño, esto no lo puedes comprar, ¿no? Te lo tienes que ganar y es lo que realmente luego te enriquece en la vida, ¿no? Entonces, obviamente, tampoco soy imbécil y el dinero es muy importante y el dinero te marca una serie de estatus, pero a partir de ahí todos somos conscientes y todos sabemos que hay un cierto nivel donde
hay otra serie de cosas que pasan a ser mucho más relevantes que el dinero, ¿no? Entonces yo creo que bueno, pues es una lucha constante el intentar volver a ser fiel y no caer en esos cantos de sirena o en esas tentaciones de porque la gente a tu alrededor te dice, oye, pues es que fíjate, esta persona ha hecho esto, ha construido esta empresa, o se ha comprado este barco, o se ha comprado esta casa, o ha hecho esto no sé qué, ¿no? Y bueno, pues fenomenal, y igual su definición de suficiente es esta, pero sé que no era la mía, ¿no? Entonces otra vez es intentar que todos seamos coherentes con nuestras propias respuestas, ¿no? De nuevo has dicho muchas cosas. Desde mi punto de vista tiene mucho mérito el poner un límite. Todos tenemos esos fantasmas que te hacen preguntar, oye, ¿por qué te estás poniendo el límite? Te lo estás poniendo porque no eres capaz, claro, de tener más éxito, sí, y es una excusa, pero creo que ese es el miedo, ¿no? Sí. Y con el que hay que luchar. Pero mira, ahí has dicho antes que este filósofo decía que no hay éxito más insoportable que el de tus cercanos. Fíjate, yo le doy la vuelta. Yo creo que realmente has conseguido éxito cuando te alegras del éxito de tus peers, ¿no? De tus cercanos. Claro, eso es un paso tremendo. Y yo realmente cuando he tenido la fortuna de tener amigos que han sido mucho más exitosos que yo, y joder, me alegro de manera natural, me alegro de manera de verdad por sus éxitos, ¿no? En ese sentido, con lo cual... Has superado la ansiedad por el estatus. Entonces, bueno, pues fenomenal, ¿sabes? O sea, me alegro por ellos, con lo cual en ese sentido me siento tranquilo de que efectivamente en ese sentido ya está, tengo suficiente en esa parte, ¿no? Qué importante la reflexión que hiciste y tener claras las referencias y lo que dijiste, los valores, ¿no? ¿Cuáles son de verdad mis valores que quiero honrar, ¿no? Claro. Porque me consta también que, por ejemplo, con Lucía, que es un proyecto muy de éxito incipiente, muy grande y muy atractivo y tal, bueno, se podría decir que al salirte dejaste mucho potencial de riqueza en la mesa para honrar esos valores, ¿no? Sí. La tentación y la ambición, digamos, te podría haber llevado a olvidarte de alguna manera de esos valores. Y los valores es lo que permite a veces tomar decisiones difíciles contrariamente a lo que pide el cuerpo a corto plazo, ¿no? Justo. Y otra cosa que mencionaste es, bueno, montar los proyectos en los que estás metido, digamos, son proyectos que conectan con el estilo de vida que quieres tener, con la libertad que quieres honrar. Y bueno, que también involucran a tu mujer, ¿no? Sí. Cuéntame un poco cómo es ese emprendimiento más en modo pareja o modo familiar. Claro, pues justo te cuento si quieres los dos temas porque además están correlacionados, ¿no? Yo cuando termino esa etapa de etiquetea y empiezo esa etapa de descubrimiento, mi mujer es arquitecta, ella tenía su estudio de arquitectura y bueno, pues yo como buen español que de repente tiene algo de dinero y una cosa que se llama patrimonio que antes no tenía y que tengo que gestionar, pues ¿qué es lo que hago? Pues empiezo a mirar también, como venía el mundo de tecnología, empiezo a mirar temas de tecnología, pero también empiezo a mirar temas de ladrillo, ¿no? Con la gran suerte de que tengo a mi al lado pues a mi compañera de vida, que además es arquitecta, y empiezo a hacer pequeñas cosas con ella en temas de inmobiliario, ¿no? Y básicamente pues hago ese camino en paralelo, ¿no? Por un lado temas de tecnología y por otro lado temas inmobiliarios, ¿no? Porque además en aquel momento estaba muy de moda un término que se llamaba el PropTech, que es esa intersección entre la tecnología y el sector inmobiliario, ¿no? Y bueno, pues un poco en ese mundo empiezo a jugar las dos cosas y cuando me doy cuenta de que la parte inmobiliaria pues se nos estaba dando bastante bien, estaba teniendo bastante retorno, con algo que empezamos de alguna manera con nuestro tiempo, termina convirtiéndose en una promotora que se llama Lumière, que nos dedicamos a la compra y rehabilitación de viviendas de alto standing, tanto en Madrid como en Barcelona y en Málaga, y eso empieza a tener bastante tracción y empieza a tener bastante éxito, pero además lo montamos de una manera donde me permitía mantener mi libertad y tener mi tiempo para dedicar a otra serie de actividades, como en mi caso era la parte de la tecnología, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues ayudo a lanzar varias iniciativas o colaboro en varios proyectos, hasta que llega la parte de Lucía, que esto estoy hablando de pues es finales del 23, principios del 24, creo que es justo pues como unos meses después del lanzamiento de ChatGPT, que a todos los que estábamos en el mundo de la tecnología es como que nos vuela la cabeza y que de repente dices, wow, esto realmente lo cambia todo, ¿no? Entonces, me llaman para el lanzamiento bueno, pues para presentarme el proyecto, me enamoro desde el minuto uno del todo el potencial que tengo, y bueno, pues llego a un acuerdo con ellos para poder ayudarme
y yo en mi caso encargarme de una parte muy concreta que era la parte de marca, go to market, etc., ¿no? Y así estoy durante los primeros meses, pero justamente hay un momento donde básicamente en la vida tienes que decidir y esto del part-time founder pues no funciona, ¿no? Y ahí, bueno, pues justamente cuando hacemos la Series A, que ya entra un fondo de Silicon Valley, pues yo no me sentía cómodo de alguna manera porque me daba cuenta que la compañía ya estaba cogiendo una dimensión que requería a alguien que estuviera full time y que estuviera capacitado para eso, ¿no? Y bueno, pues ahí yo creo que de manera natural salió la conversación con Álvaro para decirle, mira, creo que es mejor para la compañía que busquemos una persona que se dedique full time a hacer todo este tipo de cosas y de alguna manera que yo pueda dar un paso a un lado para que alguien pues coja el liderazgo sobre esta área y que pueda pues sacar lo máximo de todo este proyecto, ¿no? Y bueno, pues fue una conversación que surgió por mi parte, pero que salió de manera natural porque efectivamente me estaba dando cuenta que si no lo hacía, tuve que elegir de alguna manera. Oye, ¿qué quieres? Lucía, que es un negocio tradicional, convencional, a otro ritmo, a otra velocidad, pero que estoy trabajando mano a mano con mi mujer y con Axel, que es otro de mis socios, y que tiene otro ritmo y otra forma de hacer, o volver al mundo startup pues con todo el binomio de riesgo que eso representa. Y en ese momento, cuando tuve que elegir, lo tuve claro, porque de alguna manera, si quería ser coherente con todo lo que había contado antes, de mi estilo de vida, mi libertad y demás, pues claramente la elección era mantenerme en Lumière, ¿no? Elegiste Lumière. Y ahí, ¿qué pasa? Que a nivel cuantitativo, efectivamente, pues tiene un impacto muy, muy claro y muy directo, ¿no? Porque tú cuando lanzas, pues tienes una serie de equity, pero ya los inversores, como estas cosas pasan, pues hay una cosa que se llama el reverse vesting y básicamente si tú te vas antes de un periodo determinado, hay una serie de acciones que pierdes, ¿no? Entonces nosotros acabábamos de levantar una ronda, una valoración X, y claramente a nivel real, pues se podía medir cuántos euros yo perdía si de manera voluntaria yo me salía en ese momento, ¿no? Pero bueno, pues la realidad era, como te digo, yo me sentía que ya tenía suficiente y que para mí era un tema de valores y un tema de sentirme a gusto con lo que estaba haciendo. Y bueno, pues la conversación fue relativamente muy cómoda, natural y fácil, porque también ahí Álvaro y la compañía lo hizo muy fácil para poder tener una salida, dar un paso a un lado y mantenerme como advisor y miembro del consejo para poder seguir ayudando en las partes estratégicas de la compañía, pero quizás dar hueco a una persona que se pudiera encargar a tiempo completo de toda el área que estaba llevando yo hasta la fecha, ¿no? Uh-huh. Cambiando un poquito el ángulo, en las charlas que tuvimos preparatorias afloraron ciertas miedos, ¿por qué no decirlo?, ¿no? que tenías con respecto a esta charla, ¿no? Sí. Y me gustaría hablar de eso, ¿no? Porque creo que es algo muy común. Intentamos que estas conversaciones sean acerca de lo que realmente está pasando, que normalmente suele estar escondido, subterráneo, e intentamos aflorarlo, y es algo que no es lo habitual, ¿no? Y cuesta, ¿no? Y yo detecté un par de cosas, ¿no? Por un lado, que te preocupaba mucho todo lo que tenga que ver con temas de dinero y de alguna manera percibí, oye, yo no quiero sonar soberbio, ni quiero posicionarme desde un lugar ni tengo la vida resuelta, ni tengo las respuestas, etcétera. Creo que había bastante sana preocupación en eso. Y en general, digamos, mucho respeto a una entrevista donde vas a hablar de cosas personales, ¿no? Tú has hecho muchísimas entrevistas y das podcasts, revistas, diarios, donde cuentas de tus proyectos, de negocios, de tecnología, de tu proyecto de Lumière, pero no tanto de entrar a temas personales, ¿no? ¿Qué hay ahí? ¿En qué consiste esa preocupación? Y cuéntanos de dónde viene. Bueno, pues tú lo has dicho, ¿no? Yo creo que es miedo. Miedo a quizás abrirte a reflejar una imagen que no es cierta para nada. O sea, yo al final, como bien has dicho, he participado antes en otra serie de podcasts, pero siempre es contando la parte profesional, más hablando de la primera montaña, bueno, pues donde ahí pues es lo que es, están ahí los resultados y ya está, ¿no? Pero en este caso, que es algo mucho más personal y me da cierto miedo, pues que igual alguien pueda percibir un mensaje de, coño, este tío habla desde su atalaya de la verdad o desde tener la vida resuelta, cuando no es así. Al final yo soy también el primero que en muchos casos me cuestiono, me pregunto a mí mismo si estoy haciendo lo correcto, si esta es la decisión, si estas son las historias que yo me cuento a mí mismo para convencerme de que estoy haciendo lo correcto, ¿no? Y tengo esas propias, o las sigo teniendo, ¿no? Esas propias dudas. Y claro, cuando alguien invita a dar un podcast es como que parece de alguna manera como que cuenta, normalmente
es como que cuenta la verdad de, oye, yo tuve una crisis, pero luego me fue muy bien y este es el camino a recorrer, ¿no? Cuando yo muchas veces como, yo estoy todavía en el camino, no he llegado al destino, y además lo que te cuento yo es lo que me ha funcionado a mí o lo que creo que me está funcionando a mí, pero que no tiene por qué ser lo que le cuenten a otros, ¿no? Muchas veces el problema cuando hablas con emprendedores, cuando hablas, no solo con emprendedores, con otras personas y que han tenido cierto éxito y te cuentan su historia, es que muchas veces lo que te están contando es qué les funcionó a ellos en ese momento, en ese punto, ¿no? Pero es como si... pero es muy estúpido pensar que lo que les funcionó a ellos lo puedes trasladar a tu realidad. Es como si alguien le ha tocado la lotería y te dice, no, compra el número 23.223 porque es el que me tocó a mí. Es como fenomenal, a ti te tocó ese número, pero no significa que en el próximo sorteo es el que vaya a tocar, ¿no? Entonces yo creo que está muy bien hablar con otras personas que te cuenten sus historias o aquí en este podcast que compartamos mi historia, pero para nada creo que tiene que ser que esta es la historia de la verdad o esta es cómo poder alcanzar esto, sino es el camino que estoy haciendo yo, que estoy recorriendo yo, que de momento yo sí que... Bueno, para mí he intentado cambiar a no pensar tanto en éxito, sino pensar más en ser coherente conmigo mismo y con mi propósito y mi significado. Y de momento sí que estoy en un entorno donde me siento a gusto con el camino que estoy recorriendo, ¿no? Que no significa que dentro de X años de alguna manera cambie mi capítulo y vuelva otra vez a otro entorno, no lo sé, nadie lo sabe, pero sé que a día de hoy me acuesto por las noches y me siento tranquilo, ¿no? Me siento en paz, por decirlo así, por las decisiones que he tomado. Sí, yo creo que los seres humanos a veces tenemos la ficción de que en la vida puede haber algo que es producto terminado y que hay una respuesta correcta o incorrecta, ¿no? De alguna manera, bueno, hay un autor, no me acuerdo el nombre, que escribió un libro de Stumbling on Happiness, que dice, la vida es work in progress, ¿no? Entonces... Total. Y de alguna manera la idea de estas conversaciones es compartir la búsqueda, ¿no? Creo que la naturaleza del planteamiento de Second Half y de la aproximación a la segunda mitad de la vida va de que nadie creo que debería posicionarse en un lugar de tengo la respuesta y bueno, creo que en general te diría la vida es búsqueda, ¿no? Sí. La vida no es respuesta, ¿no? La vida es más preguntas que respuestas. Total. Con lo cual... Pero creo que, curiosamente, muchas veces tenemos miedos que tienen que ver con la costumbre de tener que posicionarnos de dar una respuesta, ¿no? Sí. Y no necesariamente, ¿no? Sí. Y bueno, al final esos miedos muchas veces vienen porque estás abriéndote a una vulnerabilidad y estás... Bueno, y en el fondo... En mi caso, en determinados entornos puede ser un poco contrario a lo que se espera de alguien de mi perfil previo, ¿no? Claro. Y bueno, pues al final eso puede generar una serie de conflictos. Estás ahí el peso que tiene, de alguna manera, el qué dirán y las expectativas de otros. Sin duda. Y dices, oye, no está en el ejercicio de esa libertad que te has ganado, decir lo que realmente sientas con independencia de lo que piensen otros. Claro. Justamente, pues eso es lo que... O sea, el status game, de alguna manera, ataca completamente a tu libertad individual, ¿no? Y sigue estando ahí siempre. Pero está ahí y yo me intento proteger, intento luchar, ser consciente de, oye, esto, realmente por qué quieres, cuál es el último fin, por qué lo estás haciendo... Pero obviamente sigue estando ahí y la tentación sigue estando ahí, y además es que no quiere decir que mi posición sea la correcta y la suya sea la incorrecta. Quiere decir que yo hoy, en este momento, me siento más tranquilo con esta decisión que estoy haciendo. Y hay gente que sé que está, de alguna manera, en la misma situación que puedo estar yo, pero sé que hay otra mucha gente que no. Y perfecto, ¿sabes? O sea, está fenomenal. Pero creo que como mínimo sí que este podcast puede ayudar, y por eso me encantó cuando me comentaste la posición de participar, que la gente se lo plantee o se lo pregunte. Oye, ¿yo dónde estoy? O sea, ¿estoy todavía en esta etapa? ¿Estoy en esa primera montaña donde para mí todavía me tengo que demostrar una serie de cosas? ¿O no? ¿O me empiezo a plantear otra serie de preguntas, otra serie de iniciativas y cuestiones, ¿no? Yo creo que eso sí que como mínimo es sano y sí que recomiendo que la gente se haga esas preguntas, ¿no? Y que se plantee dónde está. Y no pasa nada si estás en la primera montaña y lo que te apetece todavía, bueno, pues es otra serie de cosas, fenomenal, pero creo que es bueno que todos nos hagamos esa pregunta, ¿no? Así es. Javier, por ir cerrando, ¿cómo te aproximas a la siguiente etapa o dónde estás en esa siguiente etapa? Vale.
Bueno, pues como decía al principio, creo que la vida son varios capítulos. Creo que estoy ahora en mi tercer capítulo, ¿no? El primero fue el de la consultoría, el segundo fue el de Etiquetea, ahora estoy con este de Lumière a nivel profesional. A nivel vital, pues al principio fue, oye, salir de la universidad, trabajar, tal. Luego noviazgos, viajar, vida casado pero sin niños. Ahora es la vida con los niños pequeños. Pero yo creo que me gusta pensar de esa manera porque te obliga a pensar un poco a largo plazo, ¿no? Y te obliga a pensar que sí, estoy todavía en este capítulo, pero sé que todavía me quedan dos o tres. O sea, entonces, es muy diferente mi capítulo de ahora del principio, ¿no? Con lo cual, probablemente el siguiente no tenga por qué ser una línea continuista de lo que es ahora, o igual sí, no lo sé, ¿no? Entonces no tengo la bola de cristal. Sé que todavía en el que estoy me quedan unos cuantos años para terminarlo, ese capítulo, y sé que todavía, pues justamente por ese foco en el largo plazo, ese foco en intentar hacer las cosas quizás no tan grandes, pero sí mejores, requiere más tiempo, requiere más paciencia, y igual este capítulo no es de 10 años, es de 20, y bueno, sé que todavía me quedan varios años por hacerlo y bueno, pues me encantará poder de alguna manera intentar seguir siendo coherente con lo que estoy haciendo, y el tiempo dirá, ¿no? Si me apetece cuándo es el momento de cambiar o cuándo es el momento de continuar. Así que, bueno, me gusta pensar a largo plazo, tampoco me atormenta o dedico demasiado tiempo, ¿no? Es como, bah, está ahí y sé que si quiero cambiar, cambiaré, porque todavía me queda, espero que otro un par de capítulos más, al menos. Pero ya llegará, ¿no? Poco a poco. Lo importante es intentar disfrutar el ahora y disfrutar de tu día a día y de las actividades que haces, ¿no? Una reflexión o un titular final de qué te llevas de las varias charlas que hemos tenido hasta aquí y esta charla, ¿vale? Que corona el proceso de nuestras charlas de Second Half. Vale. Bueno, pues que quizás que invito a todo el mundo que haga ese ejercicio de autoconocimiento, ¿no? De autorreflexión, que es buenísimo. Yo creo que justamente tú con tu empresa ayudáis a directivos a hacer ese autoconocimiento interno, que yo tuve la suerte de poder participar hace años y me encantó. Y creo que es muy sano y muy útil que cada uno de ellos haga ese ejercicio, que escuche este podcast, que lea libros, que intente juntarse con personas interesantes para poder tener esta serie de conversaciones, y que de manera relativamente regular que se vuelva a hacer esas preguntas, ¿no? De, oye, para mí, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuáles son los valores de mi vida? ¿Qué es lo que primo? ¿Cuál es el tipo de estilo de vida que quiero proteger? ¿Cómo encaja este proyecto profesional con este estilo de vida? Yo creo que lejos de decir, oye, esta es la fórmula del éxito, hazte las preguntas y define tú cuál es tu fórmula del éxito en cada momento, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues si ayudamos a la audiencia a que se haga esa serie de preguntas, seguro que le pueden sacar bastante provecho de todo esto. Javier, un placer. Muchas gracias. Gracias, mil gracias.